regreso, amigas y amigos, y ya como decíamos al principio, vamos a entrar en nuestro tema de hoy, que a mí me emociona bastante, sobre todo por la invitada que tenemos, porque es una persona que aprecio muchísimo, que quiero bastante y que me enorgullece mucho sus logros, sus éxitos. Y ella, pues, es una mujer que ha estado triunfando en el extranjero, señores, y no en cualquier país, no. En Francia, señores, que eso no es fácil. Hoy vamos a hablar sobre las mujeres que triunfan en otros países. Y está con nosotros Gaby Guzmán, quien es una comunicadora, quien realizó una maestría en España hace unos años. Junto a una servidora. Bueno, sí, una maestría en España, pero es una mujer que tiene muchísima experiencia en el área de comunicación. Yo puedo dar fe y testimonio de eso, pero a raíz de radicarse en el extranjero también he estado explorando otras áreas sobre las que ella nos va a contar. Te damos la bienvenida, Mujeres de Peso, y te agradecemos. Muchísimas gracias, Lilian. La admiración es totalmente recíproca. Y a Patria, que ya la conocía un poco porque le doy seguimiento al programa por YouTube. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros un gran privilegio tenerte aquí, Gaby. De verdad que es interesante conocer una persona tan joven como tú. Conocer su historia, conocer tu historia y conocer cómo ha sido tu experiencia, o sea, de ser una comunicadora a una buena experiencia aquí, o sea, te vas al extranjero, o sea, cuéntanos un poco de eso, qué te motivó a irte, cómo fue en principio, cómo has logrado avanzar, o sea, te tenemos muchas preguntas. Sí, bueno, la motivación está al frente. ¡Uy! Su pareja. Sí, mi esposo francés, que conocí justamente cuando estábamos en el máster, y bueno, emigré por amor. Pero qué no chulo, así, como toda historia francesa. Sí, emigré por amor. Emigré por amor. Pero tampoco es que ha sido tan fácil. Porque como sabemos, y como decía Lilian hace un momento, se requiere de muchísimo coraje, mucho coraje para dejar su país. O sea, muy bien dice José Bachotegui, un psiquiatra español, los inmigrantes son los nuevos héroes del siglo XXI. Yo creo porque que no sí. es fácil emigrar. Yo creo que sí. Yo creo que no solamente los que se van a Europa, quizá Europa, bueno, todos pasamos trabajo fuera de nuestra tierra. Claro. Pero a veces también pienso en tantos inmigrantes, por ejemplo, en Estados Unidos, un país también con tantas dificultades, y gente que se va a cumplir sus sueños sí o sí. Totalmente, así es, pero es muy importante también saber en qué condición se va la gente, porque obviamente yo, por ejemplo, experimenté una migración que se podría decir que es simple, simple en el sentido, está simple, complicada, y está la migración extrema, que está muy de moda. Estoy viendo que todo el mundo está en la vuelta de México, o sea, yéndose a Estados Unidos a través de la selva del Darién. Entonces, básicamente también es importante que la gente entienda que todas las migraciones no son iguales y de que puede ser una amenaza realmente para la salud mental no hacer un plan antes de emigrar, por ejemplo. O sea, irte a la fuerza. Sí, esas imágenes que uno ve realmente son lamentables, sobre todo porque uno ve gente que se va con niños. A mí me tocan de manera muy fuerte eso, porque no puedo ni siquiera imaginármelo. En tu caso, lógicamente la situación es distinta. Primero porque tú eres una profesional, quizás no eres como la mayoría de los inmigrantes que tal vez se van y no tienen el nivel de preparación académica que tú tienes. También te fuiste teniendo a alguien, un soporte allá, pero de todas formas fue difícil el proceso. Totalmente. O más bien, asumo que es difícil. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso al principio, sobre todo. Sí, totalmente. Yo pienso que no se habla mucho del tema del duelo migratorio. El duelo migratorio son las pérdidas asociadas al proceso de la migración. A mí me gusta definirlo es como la naturaleza cura un corazón roto por estar lejos de su tierra. Entonces, básicamente, básicamente hay 7 duelos que uno vive cuando emigra: el duelo por estar lejos de sus familiares y amigos, el duelo por la gastronomía, duelo por la lengua. En mi caso tuve que aprender el francés. Yo antes no le ponía tanto caso al francés. Quizás
me lo embotellaba, tú sabes, para pasar, para pasar los exámenes. Para pasar los exámenes. Lo básico. Pero no es lo mismo cuando tú sientes esa frustración de no poderte expresar en tu idioma. Entonces, y también se pierden los códigos en todo ese tema del idioma. Y básicamente, pues también el hecho de la seguridad física, el hecho del cambio de clima, de estar en otra cultura, que ya los referentes culturales se pierden un poco. Entonces, básicamente, digamos que es un proceso de reorganización a nivel psicológico, a nivel físico. Me gusta, hay un teórico que dice que nuestras partes no llegan todos a la misma velocidad. O sea, puede ser que tu mente esté todavía asimilando que te fuiste de país, que tu cuerpo esté también asimilando que te fuiste de país, porque yo diría que eso es como una plantita, cuando tú la arrancas y la llevas a otro lugar, tiene, digamos que, volver a echar raíces, acondicionarse en cuanto a la nueva luz que tenga. Básicamente al nivel de cuidado, cómo va a ser, o sea, es básicamente una adaptación total. Entonces, en ese sentido, es pienso como que renacer. Es un renacer. Es un renacer, totalmente. Es como agarrar tu rompecabezas, mudar las piezas a otro lugar, pero tienes que ensamblarla de manera diferente, porque ya como tú las tenías en ese lugar, pues ya no están. Claro. Entonces, sí que es un proceso de mucho crecimiento personal, es un proceso que te reta muchísimo. Y yo diría que antes de emigrar hay que tomar muchísimo en cuenta cuáles son esas habilidades emocionales que tenemos y cuáles son esas habilidades físicas. Porque, por ejemplo, mucha gente, de esa gente que migran en embarcaciones clandestinas, la gente que se van en esas migraciones extremas, como decíamos lo del desierto del Darién, pues eso requiere mucha preparación mental y física. Entonces, mucho valor también. O sea, entonces la gente se expone a eso. Y eso me lleva a preguntarme, porque muchas veces al momento de iniciar un negocio, hacemos tantos planes en, mira, voy a invertir de esta forma, creamos un plan de negocios, pero muchas veces para emigrar, la gente simplemente toma la decisión y no analiza cuáles van a ser los costes de esa decisión. Eso te iba a decir mientras te escuchaba hablar, veía esa mirada distinta que tú le has dado al tema de la migración, porque hablar de los duelos que se viven, claro, y cómo además no es lineal, o sea, tú emocionalmente, qué sé yo, cómo tú te adaptas en las diferentes facetas. O sea, me parece muy interesante, porque por eso que tú dices ahora, porque mucha gente piensa que solamente tú te vas y ya resolviste tu vida y ya tú estás bien. O sea, ya tú llegaste a España y ya tú estás bien. Ya tú llegaste a Francia y ya tú estás bien. Ya tú llegaste a Estados Unidos y ya tú estás bien. Ya tú conseguiste trabajo y ya todo está bien. Pero no es así. Pero no es así. Para nada. Y me agrada mucho que tú hayas planteado eso, y nos gustaría quizás que tú nos cuentes cómo lo viviste tú. ¿Cómo pudiste tú salir a flote? Y luego, ¿cómo tú pudiste realmente tener una iniciativa económica y tener éxito? Porque muchos no lo logran. O muchas y la motivación, yo creo que también es muy importante. Sí, no le hagas todas las preguntas juntas. Sí, antes de que se le vaya. No, pero esa motivación, esa motivación personal o emocional, porque quizás hay mucha gente que sencillamente se derrumba. Sí, totalmente. También. O sea, yo voy a ser totalmente sincera. Para mí no ha sido un proceso fácil y, como tú has dicho, no es lineal. Tú puedes trabajar mucho. Bueno, Lilian sabe que yo he hecho muchos talleres de coaching. De hecho, volví a estudiar coaching allá en París. Entonces, básicamente es como siempre estar trabajando conmigo. Recuerdo que hice un grupo que bueno, actualmente no nos estamos levantando a las 5, pero sí era una comunidad que se llamaba el Club de las 5 de la mañana, en donde mujeres de diferentes partes de Europa nos reuníamos a las 5 de la mañana. Y ahí meditábamos, leíamos, por Zoom. Zoom. Leíamos libros, nos dábamos, llevábamos alimentación saludable, o mira, vamos al gimnasio, o sea, nos dábamos seguimiento. Pero básicamente han sido muchas las herramientas, desde el comprender cuál es el proceso por el que yo estaba pasando. Porque al principio, cuando tú llegas, simplemente uno pasa por diferentes etapas. La primera es la luna de miel. Tú estás deslumbrada, estoy enamorada. En París. Yo tú quiero eres tirarle un foto turista. a todo. Estoy en Nueva York, dicen que se van de aquí. Un turista, como turista. Wow, estoy tan agradecida de estar aquí, sí. Me encanta, o sea, es
estás en el lugar que siempre has soñado y te sientes súper bien. Claro. Pero luego ya llega la negación, la resistencia a la cultura, o sea, porque viene el choque cultural. Entonces te preguntas, ¿habré tomado la buena decisión? ¿Será que esto va a valer la pena? ¿Será que me voy a adaptar en algún momento? ¿Cómo me visualizo aquí? Entonces yo recuerdo que yo caminando por el lugar en donde vivo, yo muchas veces decía, y mis hijos van a venir a esta escuela, y aquí va a ser el gimnasio donde yo voy a venir, y aquí esta es la clínica, hasta el cementerio, bueno, seguro me entierran ahí. Entonces, a uno le pasan todo ese tipo de cosas por la cabeza. Entonces, realmente después viene el proceso de tú aceptar, bueno, mira, esta es la vida que yo cogí, no sin antes pasar por un proceso de una tristeza profunda, de una soledad profunda. Muchas veces las personas hasta caen en depresión. Sin nadie, sin tu familia, sin tus amistades, sin la gente que tú sientes que te quiere. Totalmente, sin tu círculo afectivo cerca. Santo Dios. O sea, es una soledad que yo en mi vida no había experimentado, porque siempre tengo una familia súper larga y siempre me había sentido como tan apoyada, tan mimada, o sea, el hecho de tan protegida totalmente. Entonces ya luego viene el tema de la aceptación, viene el tema de crear nuevos vínculos, de tú decir, mira, ahora me encanta el foie gras, para mí el foie gras es como si fuera la habichuela, el arroz con habichuela. Uno empieza a sustituir, o mira, me gustan estos quesos, o me siento tan bien caminando por las calles de París, yendo con alguna amiga, algún amigo a tomarme qué sé yo, a un café. Pero básicamente eso toma tiempo. Eso te iba a preguntar, como ¿qué tiempo poner de tu parte? ¿Qué tiempo más o menos puede tomar cada etapa? Eso depende. Tú tienes que poner de tu parte, porque el duelo migratorio no se supera, se elabora. O sea, siempre tú vas a sentir esa nostalgia. Claro. Todo el tiempo. Y es un duelo que también es recurrente, o sea, tiene 3 características: es múltiple, es recurrente y es parcial. Múltiple por la cantidad de duelos que incluye un solo duelo, o sea, diríamos que este es el padre de los duelos. Claro. Se asemeja mucho a cuando tú pierdes un ser querido. Wow. Entonces es recurrente porque muchas veces uno escucha una bachatica, uno escucha, no sé si recuerdas en el máster cuando escuchábamos la canción de Kobe Quintana. Ah, sí, que uno como que, wow, no, y a ti te entra un patriotismo y una cosa que tú oyes un merengue. Totalmente. Sí. Porque tú quieres sentir que tú perteneces. Sí. Quieres recuperar tu identidad. Imagínate si yendo seguro en una condición legal, imagínate una persona que se va indocumentada, si de por sí tú te sientes distinto, aunque estés acostumbrado, claro. Entonces imaginemos una persona que siente que no tiene derecho a nada, claro, que se automargina. Y que como decíamos hace un ratito, por ejemplo en tu caso, tú te casas, tú tienes una pareja que te sirve de apoyo, pero ¿cuántas personas se van sin tener a nadie? Sin tener a nadie, y se ven solas y solos en un país extraño, con un idioma distinto, con una condición climática, incluso, es el tema climático que aquí se minimiza mucho, que la gente se cree que no, el frío, qué chulo, que cayó nieve, señores, hay que bonito, ver, hay un en la luna de miel que tú decías, está bien, porque en principio tú estás deslumbrado por un país distinto, con muchas cosas lindas y chulas, pero y después, como tú dices, cuando tú aterrizas y dices, no, esta es mi realidad. Y después. Bueno, señores, esta conversación está interesantísima, pero vamos a ir a nuestra segunda pausa y al regreso vamos a hablar de ese renacer, ya de ese momento en el que tú te encuentras, de todas las cosas que ya has logrado hacer. Así que vamos a nuestra segunda pausa y retornamos en breve. Súper. Aquí estamos de vuelta, amigas y amigos de Mujeres de Peso, conversando con una colega, comunicadora social, migrante, una mujer valiente que se fue a vivir a Europa y ha emprendido en Europa, y nos comentaba antes de irnos a la pausa sobre todas las situaciones que viven las mujeres, sobre todo, pero en sentido general los migrantes, cuando se van de su país, cuando tienen que enfrentarse a una realidad que, aunque sea en Francia, París, de todas maneras, no es tan fácil el proceso de adaptarse. Así es que seguimos conversando con Gaby Guzmán. Gaby, tú veo que estás invitada, o te invitaron recientemente de la Embajada
de República Dominicana en Francia y el Consulado Dominicano en París a hablar de la migración como escenario de la violencia de género. Total, y me parece muy interesante esto. ¿Nos puedes conversar un poco sobre eso? Es un tema muy, muy interesante, justamente porque la migración, yo diría que pone en bandeja de plata la mujer al maltratador, o sea, la víctima al maltratador, porque la mujer ya está lejos de su círculo afectivo, o sea, siempre vemos que el maltratador tiene que buscar la forma de aislar a su presa, o sea, ya sea con la violencia psicológica, la violencia social, la violencia monetaria, con cualquier tipo de violencia, pero lo que es la migración, ya la mujer está aislada. Ya la mujer está totalmente dependiente, muchas veces porque no conoce el idioma, porque no es económicamente, digamos que no tiene libertad financiera, está lejos de su familia, de sus amigos, muchas veces no sabe cómo hacer los trámites administrativos o quizás hasta por un asunto de documentos se quedan con esa persona, y todavía con ese maltratador. Y todavía vemos mucho en nuestro país lo que es la trata de mujeres, o sea, el mercado de cómo se van las mujeres a un mundo desconocido, manipuladas por negociantes que luego allá las apresan, las hacen víctimas, las prostituyen, y mujeres que piden incluso ayuda a las embajadas. Yo recientemente vi un caso de una señora que pedía ayuda porque se casó con una persona nativa de ese lugar donde ella estaba, creo que Alemania, y el marido la vendió a un grupo de eso, y en el hospital estaba golpeada, o sea. Totalmente. Sí, muy triste. Bueno, ya nosotros quisiéramos que Gaby nos contara que luego de pasar por todas esas etapas, esas fases de duelo, que como tú nos decías, pues son diversas, múltiples, se pueden repetir, pero bueno, ya llega un momento en el que quizás tú te estabilizas, comienzas tal vez a florecer, adaptarte, tal vez es la palabra. Totalmente. Entonces quisiera que nos contaras un poco sobre ese proceso en el que ya entiendo que tú te encuentras, has comenzado a involucrarte en varios proyectos de tu área incluso. Entonces cuéntanos un poco de ya lo que has logrado hacer y cuáles son las oportunidades que tienen sobre todo las mujeres donde tú resides, en París, Francia, si hay oportunidades. Okay. Bueno, realmente todo el tema que les contaba del duelo migratorio me llevó a empezar proyectos. O sea, el hecho de yo buscar significado, de yo tratar de entender qué era lo que me estaba sucediendo, porque antes yo no había escuchado sobre el tema del duelo migratorio. Entonces empecé a leer, empecé también a hacer conversatorios junto a una amiga, conoces a Patricia Hernández. Claro. Entonces Patricia y yo empezamos a hacer conversatorios con inmigrantes de diferentes países. Entonces llevábamos personas, digamos que especialistas en diferentes áreas, expertos, y hablábamos de diferentes temas, todos relacionados con la migración y con cómo podemos vivir una migración más consciente. Después de eso, pues vuelvo a conectar con una querida amiga, que es Janely Sosa, quien es, digamos, que la fundadora del libro de Hispanas Influyentes, que es un libro en donde donde hay varias historias, o sea, somos 24 coautoras, junto a Janely, en donde hablamos de nuestras historias de éxito, de cómo hemos vivido, cómo hemos logrado salir adelante, cómo hemos logrado convertir el dolor, digamos que, en propósito. Y a partir de ahí surge todo. Entonces luego ya yo dije, han empezado las personas a escribirme porque han escuchado algún podcast o han leído algo en mi Instagram. Empezaron a escribirme diciéndome, mira, me sirvió mucho entender eso, gracias por darme luz en ese sentido. Y dije, wow, cada vez que yo trataba de alejarme del tema del duelo migratorio, sentía como que me alaban, como que me alaban. Y yo dije, caramba, hasta que al final dije, es importante, es necesario que yo escriba un libro. Entonces he empezado a hacer una investigación. Mi libro trata también sobre historias de personas migrantes, pero que se han ido por diferentes razones y por diferentes vías. Tenemos la gente que se va en embarcaciones clandestinas, tengo historias de personas que se han ido por la selva del Darién, personas que se han ido por amor, personas que se han quedado luego de haber realizado estudios. También tengo personas que han sido víctimas de engaño, como tú decías, claro. y luego han sido sometidas a tratas de blanca, a temas de incluso de que
tenido que dar sus hijos en adopción, aparte de la parte del aborto ilegal, gente que han sido violadas, o sea, una serie de historias. ¿Cuántas historias ya tú has logrado recopilar? Digamos que como 18 más o menos. No, hay algunas que estoy solamente eligiendo algunos extractos, porque si no el libro sería sumamente amplio, porque son historias muy fuertes. No, yo me imagino que tú vas a hacer el primer tomo de ese libro y después luego vas a seguir. No, y yo lo veo hasta, lo visualizo hasta como una película, porque señores, es que en verdad, sí, es un documental, claro, porque en verdad hay muchas historias de todo tipo que nos tocan muy fuerte. Entonces, de verdad, yo creo que es una iniciativa genial que espera. ¿Cuándo tú piensas que estaría listo? Ya le estamos dando los toques finales. Tengo un mentor que ha estado, ya tú sabes, poniéndome un cohete, como dicen. Yo estoy aquí de vacaciones, pero en el resort, que estudiando, escribiendo, revisando, exacto. O sea, ha sido un poco difícil porque cuando uno tiene la mente en disfrute. Sí. No, y cuando ya tú estás en tu país y que es un país sabroso, muy dulce, sí, para que uno no haga una fiesta aquí, una cosa aquí. Lo que trabajamos aquí, no, a veces no queremos trabajar. Imagínate ustedes que vienen de vacaciones a recuperar sus raíces. Totalmente. No es tan fácil. Bueno, te iba a comentar que veo que este proyecto de Hispanas Influyentes fue reconocido por el Capitolio de Washington. Y que es acogido por el congresista Adriano Espaillat. O sea, ustedes tienen entonces apoyo financiero o ellos los han ayudado a quizá conseguir alguna de esas historias. ¿Cómo es esa relación para este trabajo? Básicamente hemos ido a diferentes instituciones más a ponernos a la orden también para, digamos, que apoyar a otros migrantes que están recién llegados o que están empezando el proyecto migratorio. Por ejemplo, ya hemos tenido reunión con el Ministerio de la Mujer, fuimos recibidas por el presidente de la República, Luis Abinader, y básicamente hemos estado haciendo un media tour, llevando nuestro mensaje, pero más que nada es el deseo de colaborar y de poner nuestras historias a disposición para que pueda servirle de guía a mucha gente que se está iniciando en todo este proceso, en este camino. Este libro se llama Hispanas Influyentes, me imagino que son historias de éxito. Sí. Entonces, te preguntaba ahorita sobre quizás ustedes no son el inmigrante común, aunque han pasado quizás por muchas de las cosas que pasan todos, pero quizás no son como la mayoría. Entonces quisiera que nos contaras un poco sobre las oportunidades que puede tener un inmigrante, sobre todo una mujer, o sea, que llega a París, que llega a Francia. Aquí estoy. ¿Qué alternativas tiene alguien que esté pensando por ahí irse a vivir a París? Yo pienso que el hecho de tú ser valiente lo determina todo. Emigrar es dar un paso de valentía todos los días. Porque antes yo pensaba que por el simple hecho de yo estar en el país, ya yo iba a aprender francés. Que yo iba a estar caminando por la calle y el francés se me iba a pegar. Y nada que ver. Obviamente tuve que ir a mi escuela y hacer mi esfuerzo. Entonces yo pienso que las oportunidades solamente van a ser vistas y van a ser apreciadas por aquellas personas que las estén buscando. Porque realmente puedes estar 20 años en un país y no integrarte y no adaptarte. O sea, eso depende mucho de ti. Hasta el mismo hecho de elaborar el proceso del duelo migratorio depende mucho de ti. O sea, no te voy a negar que al principio quizás mi esposo el primer día que me dijo, mira, para que entres a comprar algo a la pastelería, y yo decía, y yo recuerdo que yo entré y yo salí de una vez, porque es que te da un miedo, tú vuelves a ser niño, porque todas esas informaciones que está recibiendo el cerebro es como volver a conocerte tú y volver a conocer el mundo de nuevo. Entonces depende muchísimo de ti. Depende mucho de ti, de saber qué es lo que tú quieres. Por eso en mi libro uno de los capítulos trata sobre la planificación. Hay mucha gente que migra sin un plan y hay mucha gente que, bueno, ya que estás en el lugar también puedes elaborar tu plan. Porque puede ser que llegues y está bien, al principio estás quizás trabajando limpieza, estás, por ejemplo, cuidando personas ancianas, y has dejado quizás tu carrera de lado, tienes un estatus muy diferente al que tenías en tu país, pero va a depender de ti el hecho de tú dar pasos firmes en la migración, porque también sucede mucho
que la gente por miedo se acomoda y dice, ok, me voy a quedar trabajando en una línea de ensamblaje donde yo solamente tengo que entrar un labial en la línea de ensamblaje porque no quiero que me pongan a hacer más nada complicado. Claro. Entonces, si te quedas haciendo eso, vas a seguir todo el tiempo haciendo eso. Entonces, el que va a emigrar tiene que estar muy consciente de que va a tener que volver a estudiar, de que va a tener que poner de su parte, aprender el idioma es vital. Entonces, hay una serie de esfuerzos que se requieren para uno poder salir adelante. Gaby, sí, me quería quedar con esa parte porque este tema de que mucha gente se va sin planificar, pensando que solamente llegar a este destino y ya la vida está resuelta. O sea, que tú dices, bueno, tú tienes que entender que tú debes empezar de nuevo. Mucha gente que renuncia a su profesión para empezar de nuevo, pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué cosas qué herramientas yo puedo tener para yo volver a proyectarme otra vez como profesional? Quizás no conformarme, como tú dices, con hacer un trabajo y ya, y quedarme ahí, sino que yo puedo, aunque esté en un país extraño, proyectarme profesionalmente. Totalmente. O proyectar una vida distinta que no sea de obrero o de obrera. Totalmente. Sí. O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué herramientas tú nos puedes compartir para esa gente que nos ve y que está en otro país y que quiere realmente no quedarse como un simple ensamblador o ensambladora, como tú dices? Realmente ese es un capítulo que te digo que tengo en mi libro, en donde también le propongo a la gente que evalúe en qué condición va a llegar. O sea, si va a vivir un duelo simple, si va a vivir un duelo complicado o si va a vivir un duelo extremo. ¿Y eso lo decide la gente? No lo decide la gente, pero tú puedes saber, porque tú puedes decir, ok, yo quiero emigrar a Francia. Pero antes de yo emigrar a Francia, yo me voy a planificar para que cuando yo llegue, yo por lo menos esté en el nivel B2 o B1 de francés, para que no sea tan chocante el yo adaptarme. O puede ser, yo voy a hacer los aprestos, porque hay mucha gente, por ejemplo, aquí, que agarra y vende todo y dice, yo me voy con mi dinero y yo sé que allá cuando llegue voy a rentar una vivienda, y no funciona así. Allá, por ejemplo, tú necesitas ganar 3 veces lo que tú pagarías de alojamiento. Tienes que tener un contrato formal, o sea, no se trata solo de tener dinero. Aquí tú puedes tener el dinero y tú vas a encontrar un alojamiento de una vez. Entonces, por eso es importante la planificación. O sea, ¿qué me requiere ese país? ¿Cómo yo me visualizo? ¿Qué yo voy a hacer cuando yo llegue a ese lugar? Por ejemplo, una persona a la que le cueste hasta cambiar de trabajo, quizás es una persona que no está muy preparada para emigrar. Entonces, hay que analizar cuáles son esas habilidades emocionales, cuáles son esas habilidades físicas, para que cuando yo llegue a ese lugar, yo pueda enfrentar ese tema del duelo migratorio. Porque el duelo migratorio, por ejemplo, puede ser, hablamos de la multiplicidad de los diferentes duelos que hay. Hablamos también de la cronología. Por ejemplo, tú puedes tener una mala vida, digamos, un mal momento un día, pero hay gente que tiene una mala vida durante mucho tiempo. O sea, hay estresores que lo que hacen es que te llevan a vivir, por ejemplo, el síndrome de Ulises, que es el proceso más crónico, donde hay más estresores en la parte del duelo migratorio. Entonces eso puede costarte la salud, puedes somatizar, puedes obviamente tener dolores de cabeza, dolor de espalda, confusiones, una serie de cosas que antes que tú recibir los beneficios que te daría el emigrar, al contrario, tú lo que haces es que retrocesas hasta en tu salud, estás lejos de los tuyos y al final no te quedas con ningún fruto. Entonces hay que analizarlo, no se puede emigrar a lo loco. Entonces, Patria hablaba de las herramientas, creo que ya tenemos que cerrar porque la productora... Sí, y no quiero que despidamos el programa sin que Gaby nos dé cómo la gente la puede ubicar, porque mucha gente puede querer consultarte y quizás que tú les ayude, que quizás está viviendo esos duelos. Claro, antes de irnos, danos tu ubicación. Y también, yo quería que habláramos un poco, aunque ya no tenemos tiempo, sobre las herramientas que hay como la tecnología. Tú, por ejemplo, has retomado tu proyecto, un programa que tenías aquí, lo retomaste por YouTube.
que a mí en verdad me parece muy chulo y me parece que será muy exitoso lo que estás haciendo. Entonces, la tecnología también puede representar una oportunidad, y hoy en día hay gente que tiene muchísimo manejo de esas cosas, y tal vez solo es como aprender y sacarle provecho a eso. Pero como dice Patria, vamos a finalizar con que tú nos des un mensaje para la gente, un mensaje final para esas personas que migran, sobre todo para las mujeres, y también cómo puede la gente localizarte por si, porque señores, Gaby es una mujer muy inspiradora. Ustedes hablan con ella y ustedes se sienten. Sí. Muchas gracias. Bueno, realmente yo diría que planifiquen bien, que analicen todo antes de migrar, que se retroalimenten, que se preparen, que tomen en cuenta todo, no solamente lo que van a conseguir a nivel económico, sino que vean, digamos, que el círculo completo en cuanto a la parte familiar, la parte profesional, lo que está bien, la parte económica, la parte profesional, pero que vean, digamos, que el mapa completo, porque a veces solamente nos centramos en la parte económica. Y la otra es de que es cierto, también la migración tiene muchísimos beneficios, que de esto hablamos muchísimo menos. El hecho de tú poder renacer de nuevo, de tú, digamos, a mí me gusta muchísimo una frase que dice que migrar es renacer de nuevo como una persona más consciente y feliz, porque es el hecho de tú también poner sobre la mesa lo que también tienes en tu país, aprender a valorar. Ahora yo miro mi país con otros ojos, me siento tan orgullosa de lo que nosotros somos y de lo que nosotros ofrecemos al mundo. Entonces hay mucho crecimiento en la migración. Simplemente mi mensaje es de que tenemos que hacerlo de una manera más consciente para que esto no nos cueste nuestra salud y para que no nos cueste también nuestro éxito profesional y familiar. Bueno, para nosotras, como dijimos al principio, es un gran honor que tú hayas dedicado este tiempo. Ojalá para la salud de mucha gente que está por ahí pasando la 1001, tú pudieras volver a nuestro programa a seguir conversando sobre estos temas. Siempre a la orden. Y de verdad que muy orgullosa de ti. Ay, te lo quiero gracias, decir al aire. Muy orgullosa de ti. Yo estoy muy orgullosa de también. todo lo que hemos compartido hoy. Y la veremos pronto con ese libro, porque me imagino que va a venir Oye, aquí a hacer el media tour también. Vamos a tener ese lanzamiento y bueno, como me habían dicho, que para dar mis redes, Gaby Guzmán Oficial con @F en Instagram, y bueno, a través de mi correo electrónico es findetv@gmail.com. Ahí pueden escribirme. Bueno, Gaby, gracias, de verdad. Gracias es todo lo que ya te tenemos que decir, porque si no, se nos va la tarde aquí elogiándote y la productora nos va a jalar los cabellos. De esta forma nos despedimos, señores, con nuestro segmento final de nuestros tips de peso. Así que nada, nos reencontramos el próximo sábado.